¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos con lo último en cuestión de COVID-19. El gobernador de California anunció que muy pronto planea el reducir las restricciones para residentes del estado. El gobernador Gavin Newsom reveló que antes de reabrir la economía de California existen algunos detalles. Newsom está pidiendo el que se lleven a cabo más pruebas para percatarse de las personas que han sido expuestas a COVID-19 y que continuaremos a proteger a la comunidad anciana y a aquellos indigentes. La necesidad de centros médicos también es una prioridad, agregando que el estado posiblemente aún vea un incremento en casos. El gobernador informó que estará trabajando con instituciones y laboratorios para desarrollar una inmunidad y finalmente una vacuna. If we are moving into a next phase of our businesses so that we can practice safe physical distancing within the premise of a business, within and around a school site, and facilities large and small, public and private, all throughout the state of California. El gobernador dice que habrán expectativas y guías para seguir practicando la distancia social, agregando que residentes deberían de estar preparados de que después de reabrir el estado exista la posibilidad de que California vuelva a una orden de cuarentena. Pasamos ahora con los números de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. De acuerdo a funcionarios de salud en el Valle, cuenta con más de 1,000 casos. Estas son las cifras actuales de esta tarde. El condado de Fresno tiene 222 casos con 5 muertes y 37 recuperaciones. El condado de Tulare cuenta con 296 casos, 13 muertes y 15 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 33 casos con 2 muertes y 11 recuperaciones. El condado de Merced cuenta con 74 casos, 3 muertes y 23 recuperaciones. El condado de Kings reportó 12 casos confirmados, 1 muerte y 3 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Kern tiene 470 casos confirmados y 3 muertes. Y la Universidad de Fresno será la locación para el primer laboratorio público de pruebas para el coronavirus. En el condado de Fresno, este nuevo laboratorio proveerá pruebas de COVID-19 y ayudará a recibir los resultados mucho más rápido. En estos momentos las pruebas son enviadas a un laboratorio privado o otros condados como Tulare, lo que ha causado la demoración de los resultados. Autoridades de salud comentaron que estas pruebas enviadas al laboratorio de Fresno State serán elegidas cuidadosamente. This is a laboratory that's going to be very focused. We want to focus on those individuals. It could be first responders, it could be doctors or nurses, but those individuals that are on the front line that need tests turned around very quickly. Se espera que el laboratorio comience a funcionar para finales de esta semana. Por su parte, más presos están siendo liberados de la cárcel del condado de Fresno debido a COVID-19. En estos momentos, más de 400 presos han sido liberados. Muchos de ellos se encuentran libres por una orden judicial creada para evitar la propagación de la enfermedad dentro de la cárcel. Pero la alguacil Margaret Mims dice que teme que estas liberaciones causen un aumento en casos criminales en el condado. This is going to set us back. This is going to mean more crimes. El alguacil Mims confirmó que, por lo tanto, no se ha reportado ningún caso del coronavirus dentro de la cárcel del condado. Muchas de esas órdenes judiciales también están reduciendo las fianzas de algunos a 0, incluyendo los cargos de delitos menores o graves. Delitos violentos como asesinato no están incluidos en esta orden, pero delitos como el abuso de menor o robo sí lo están. El fiscal del condado de Tulare dice que considera esta orden peligrosa. Por otro lado, aunque al parecer las cifras de casos relacionados con la violencia doméstica entre la comunidad latina parece ser más bajo, representantes del centro Marjorie Mason dicen que esto no puede ser posible, en especial durante este tiempo, en donde residentes se encuentran en cuarentena debido a la pandemia del coronavirus. Es por eso que representantes del sitio quieren recordarle a la comunidad que no están solos y que existen recursos para ayudar en dado caso de una emergencia. El primer paso sería crear un plan de seguridad con alguien que usted confía. Los planes de seguridad pueden ser creados por teléfono o por vía
por vía electrónica con uno de nuestros trabajadores en el centro Marjorie Mason. El plan usualmente empieza identificando un lugar o unas personas que se sientan seguras para poder comunicarse con ellos y decirles lo que está pasando. Si le gustaría recibir asistencia por parte del centro Marjorie Mason, se puede comunicar al número 559-237-4706. Ahora pasamos a China, donde se ha reportado un incremento en casos de COVID-19, lo que está causando preocupación de que suceda una segunda ola de la enfermedad. Casos también han aumentado en Rusia, lo que ha causado el cierre de Moscú. Al parecer, el virus ha reaparecido en lugares donde se creía había sido controlado. The way down is much slower than the way up. That means control measures must be lifted slowly and with control. El presidente de Francia ha extendido la orden de cuarentena por un mes más. Ahora pasamos con nuestro experto en temperaturas, AJ Fox, quien nos tiene preparado lo último en relación con el clima. AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola, Desiree. Hoy temperaturas son por encima del promedio y más cálidas que ayer. 77 grados en Fresno, 75 en Madera y Merced, casi 80 grados en Lemoore. Y el satélite IREDA dice, hace sol en el Valle Central, algunas nubes en las montañas y Futurecast dice va a estar soleado de nuevo y un poco más cálido para mañana, 81 grados en Madera y Hanford, 80 grados exactamente en Visalia y Tulare, 82 en Merced, 83 grados en Los Banos. Y para los próximos 7 días vamos a tener 2 días con temperaturas que parecen primavera. Todavía creo que las nubes y una posibilidad de tormentas van a regresar el viernes. Temperaturas después van a estar por debajo del promedio, especialmente el lunes. Mire eso, 68 grados para el lunes. Desiree, regreso contigo. Vamos a tener que disfrutar de esos 2 días. Gracias, AJ. Por su parte, si durante este tiempo de emergencia busca alimentos para su familia completamente gratis, el grupo local By Nation of Central California está ofreciendo paquetes de alimentos gratis para familias indocumentadas del Valle. Aquellos que quieran recibir asistencia pueden comunicarse las 24 horas al número 559-999-1456 o por el correo electrónico que aparece en su pantalla. En estos tiempos de emergencia, el grupo también está aceptando donaciones de comida. Si está interesado en ayudar, se puede comunicar al mismo número. Grupos como Mi Familia Vota también están aceptando donaciones monetarias para ayudar a grupos como By Nation of Central California en el Valle Central por medio de su página de Facebook. Y recuerde, no necesita documentación para recibir esta ayuda. Y debido a la pandemia del coronavirus, un gran número de eventos han sido cancelados o pospuestos. Es por eso que la política de reembolso de Ticketmaster ha dejado a sus clientes molestos. En el pasado, clientes cuyos eventos fueron cancelados o suspendidos eran elegibles para recibir un reembolso y ahora solamente eventos que son cancelados pueden ser reembolsados. La compañía dice que su política de eventos suspendidos viene de aquellos que organizan el evento. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.